Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Aquí estamos, como no, trayéndoles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle al campanita de notificaciones y también darle me gusta al vídeo. Así podemos llegar a muchísimas más personas. Ya sin más nada que decir, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Dentro, salud. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Lilla y a Juan Heitor XD. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 11. ¿Cómo lo hiciste? Gemí en voz alta mientras Naruto y Chouji fruncían el ceño. El resto de nuestro pequeño grupo no reaccionó abiertamente a la pregunta de Kiba Inuzuka. Esperaba que al vencerlo sin problemas le infundiera miedo de Kami. Al parecer, me equivoqué. ¿Qué demonios quieres, Kiba? Pregunté mientras activaba mentalmente sed de sangre. En realidad no quería darle una paliza, demasiado. Pero esperaba que la habilidad lo mantuviera alejado. Me decepcionó profundamente cuando tragó saliva y se mantuvo firme. Quiero saber cómo lo hiciste. Levanté una ceja con enfado, pero respiró hondo y aclaró. ¿Cómo te hiciste tan fuerte? De repente, recordé mi pequeña charla con Sasuke de hace un tiempo. Adelante, chicos. Los alcanzo luego, dije, sin apartar la vista del chico molesto. ¿Estás seguro, Eiji? Preguntó Chouji con cierta protección, y yo reprimí una sonrisa. Sí, estamos al descubierto. ¿Qué puede hacer? Pregunté con una sonrisa burlona mientras veía a Kiba retorcerse bajo mi mirada. No sabía si era por la sed de sangre, la situación o cualquier otra cosa. Cierto. Vamos, chicos. Gritó Shikamaru y se adelantaron. Rayos. Yo también quería ir. Respiré hondo mientras desactivaba sed de sangre. Había pasado una semana desde el ataque y ya nos enfrentábamos a un pequeño problema. No teníamos ni idea de cómo encontrar a Kogu. Bueno, podíamos suponer que estaba en el complejo Inuzuka. No había ningún misterio. Pero no podíamos recorrer el complejo para buscarlo ni preguntar por ahí. Eso sería una clara señal para quien investigara una vez que nos vengáramos. Así que, por ahora, solo podíamos buscar alguna pista o, preferiblemente, encontrarnos con él, ya sea figurada o literalmente. Al fin y al cabo, no teníamos ninguna información con la que trabajar. Volviendo mi atención al Inuzuka menos molesto con el que tenía que lidiar, pensé qué hacer. Aconsejar a Sasuke era una cosa. Primero, el Uchiha era un imbécil, pero al menos no se esforzaba por enemistarme con mis amigos y conmigo como Kiba. Y segundo, tenía razones de peso para su actitud y yo las conocía. Todos las conocían. Si el chico frente a mí tenía alguna razón para ser como era, yo no la conocía. Así que mi respuesta llegó con bastante facilidad. ¿Por qué debería ayudarte, aliento de perro? Dije con la misma molestia que sentía. Me alegró ver su ceja fruncida. Lo siento. ¿De acuerdo? Dijo, retorciéndose aún más ante mi mirada sorprendida. Yo, por todo lo que te he dicho a ti y a los demás. La disculpa fue forzada, pero me sorprendió que siquiera hubiera dicho esas palabras. ¿Y esperas que lo diga todo solo con esa disculpa tan patética? Volvió a fruncir el ceño y su expresión se tornó enojada. No. Así no funciona, aliento de perro. Nos has insultado a mis amigos y a mí todo el año. Hará falta más. Quiero que te disculpes con todos nosotros, delante de la clase Y. Activé sed de sangre una vez más para enfatizar. Lo harás de rodillas ante Naruto. Ha aguantado tus tonterías demasiado tiempo. Definitivamente no tenía nada que ver con que el rubio me llamara hermano. Nada en absoluto. ¿Estás loca? Gruñó y yo simplemente sonreí. Querías algo y solo te dije un precio.
Si no quieres las respuestas, sigue tu camino y aléjate de nosotros. Si no, no solo tendré que patearte el trasero, sino también hacerlo de forma vergonzosa, dije, y luego fui tras mis amigos. La conversación había terminado, por lo que yo sabía. Oía que iba a empezar a refunfuñar una conversación con Akamaru mientras me alejaba. ¿Por qué respondiste a mis preguntas y no a las suyas? Casi me doy vuelta y veo a Sasuke apoyado en la pared junto a mí, con su eterna mueca melancólica. ¿Por qué no has insultado a mis amigos? Al menos, no sin provocación, pensé al recordar las varias peleas que tuve que detener cuando Naruto se enfadaba con la atención que recibía el Uchiha. Y tienes una buena razón para tu actitud. Él no, al menos que yo sepa. Pareció reflexionar sobre esas palabras un momento antes de negar con la cabeza. Probablemente, apartando la idea de la masacre de su cabeza. No importa, murmuró antes de enderezarse. Dijiste que mi dieta podría influir en mi fuerza. ¿Qué tengo que comer para fortalecerme? Preguntó sin rodeos, e incliné la cabeza. Definitivamente no era eso lo que esperaba que me preguntara cuando se acercó. Si es que alguna vez lo hacía. No sé tanto como Chouji. Su clan es el que más se ocupa de la comida. He seguido sus consejos hasta ahora. No sé si necesitas algo diferente a lo que yo como, expliqué primero. Pero puedo darte una lista de lo que como y cuándo. No creo que te haga daño seguir mi dieta. Frunció el ceño un instante antes de asentir. Te lo agradecería, dijo, casi con cuidado de no destrozar palabras extranjeras. No pude evitar sonreír, divertida ante esa idea. Traeré algo a cambio, dijo, y simplemente se fue. Esa última frase me dejó allí plantada un momento. ¿Con qué estaría pensando pagarme? Con un suspiro comencé a caminar de nuevo. Oh, resulta que ser un poco amigo de Sasuke Uchiha tiene sus ventajas. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, eso tiene una respuesta bastante fácil. Al día siguiente de nuestra charla después de la escuela, le di una hoja con la dieta que seguí y me dio un maldito Fuma Shuriken. Sí. Uno de esos enormes shuriken plegables que él y Naruto usaron contra Zabuza. Tan solo tenerlo en la mano me hizo sentir como un cabrón. Naruto asintió con entusiasmo. El mejor negocio de todos los tiempos. Algunos pensarán que exagero, pero no. Después de todo, no podríamos usar Fuma Shuriken hasta que nos convirtiéramos en genin. Claro, era probable que cursar la asignatura optativa de Bukijutsu nos diera acceso de antemano, pero aún así. Ni siquiera podíamos comprarlos y los padres de ninguno de nuestros amigos nos daban algunos para practicar, no sin supervisión. Las madres de Shikamaru y Chouji me criticaron duramente cuando se enteraron y me amenazaron con hacerme daño físico si alguna vez se los prestaba a sus hijos antes del año siguiente, como mínimo. Eso fue aterrador, lo admito. Pero no me importó en absoluto cuando vi mi nueva pantalla de Shuriken Jutsu. Shuriken Jutsu lanzamiento de Shuriken nivel 12 se aumentó la precisión contra un objetivo estacionario con un Shuriken en un 100%. Se aumentó la precisión contra un objetivo en movimiento con un Shuriken en un 20%. Lanzamiento de Shuriken Fuma nivel 3 se aumentó la precisión contra un objetivo estacionario con un Shuriken Fuma en un 20%. Lanzamiento de Kunai nivel 12 se aumentó la precisión contra un objetivo estacionario con un Kunai en un 100%. Se aumentó la precisión contra un objetivo en movimiento con un kunai en un 20%. Lanzamiento de Senbon nivel 7 se aumentó la precisión contra un objetivo estacionario con un Senbon en un 70%. Para ser sincero, subió de nivel lentamente. Lo cual tenía sentido. No pude aplicar mi dominio de las otras armas como lo hice con el Senbon al principio. El Shuriken, más grande, se usaba de forma demasiado diferente como para que eso se aplicara. También comprendí rápidamente el motivo de todo el alboroto que causaba. Un desliz o un lanzamiento erróneo y podía cortar algo fácilmente, o algo peor. Mientras que los shuriken y kunais normales eran pequeños objetos del tamaño de nuestros dedos, los shuriken Fuma tenían hojas del tamaño de nuestros antebrazos, por el amor de Dios. Fui muy cuidadoso una vez que finalmente empecé a entrenar, y tuve que mantenerlo en mi inventario. De ninguna manera iba a dejarlo al alcance de Naruto. Ni hablar. Otra razón para mi lento progreso fue que pasé casi todo mi tiempo entrenando sigilo. Sigilo, activo, nivel 17 oculta tu presencia según el nivel de habilidad y el nivel de conciencia de los demás. Consumo 6 puntos de energía por segundo. Y debo decir que se veía bastante bien. Estaba alcanzando el nivel aparente de Shino.
Eiji, mira al frente. El susurro de Shikamaru me sacó de mis pensamientos mientras mi mirada se dirigía bruscamente hacia el frente. Allí estaba, pensé al oír a una de las personas a su alrededor llamarlo por su nombre. Kobu Inuzuka. Se parecía un poco al viejo Kiba de la serie Boruto, pero con el pelo negro y el traje de Shippuden. Junto a él estaba lo que aparentemente era su Ninken. Un Usuke, aunque no creía que lo llamaran así en este mundo. Por un segundo, fijé la mirada en el perro. Algo le pasaba, pero no podía distinguir qué era. Parecía haber una diferencia con los otros Ninken que estaban con el grupo, además de la raza. Negué con la cabeza y me concentré en guardar todo lo que veía para futuras referencias. Por fin te encontramos, pensé exasperado. Empezaba a creer que la pista era en realidad una artimaña. Era hora de comprobar si Danzo me había dado la información correcta. Después de todo, no me hacía ilusiones sobre quién me la había dado. Cualquier otra persona habría actuado o no habría dicho nada. Entonces, ¿seguimos el plan? Le pregunté a Shikamaru, nuestro estratega. Ni se me ocurriría ocupar su lugar. Asintió con cierta reticencia. ¿Crees que puedes, Shino? Preguntó, mientras ambos volvíamos la vista hacia Aburame. Por suerte, Naruto y Chouji estaban con Akimichi intentando convencer al rubio de ir a uno de los restaurantes de su clan en lugar de a Ichiraku. Creo que sí. Respondió el chico reservado, levantándose las gafas. Buena suerte, dijimos Shikamaru y yo mientras él se alejaba y llevábamos a los otros dos al interior del restaurante. El plan era bastante simple, pensé mientras nos sentábamos a la mesa. Shino seguiría al tipo a su casa y desde allí reuniríamos información con la mayor discreción posible hasta demostrar su culpabilidad. Luego vendría nuestra venganza. Sonreí con sorna mientras pedíamos. Era solo cuestión de tiempo. Oh, era tarde esa noche. Estaba saltando por los tejados como lo había hecho durante las últimas 2 semanas. Estaba entrenando tanto para sigilo como para carrera libre, y ese día había aumentado el esfuerzo. Shino había regresado esa noche con la dirección de Inuzuka y Shikamaru probablemente estaba planeando con alegría con la información adicional. Teniendo presente la sugerencia de Nara, me mantuve lo más lejos posible del complejo Inuzuka. Él ya tenía algunas ideas ingeniosas en mente y yo las estaba poniendo en práctica. Pero aún así no podía evitar sonreír. Estábamos un paso más cerca de la venganza. Una sombra voló desde un lado y me derribó en el estómago. Caí en un callejón, jadeando desesperadamente mientras buscaba a mi alrededor a quien me hubiera atacado. Una segunda carta, sentí un frío punzante en el cuello y bajé la vista para ver una mano que sostenía un kunai. Vamos, vamos. ¿Qué tenemos aquí? Susurró una voz junto a mi oído. Creo que eres lo suficientemente listo como para no gritar, Satou-kun. ¿Quién demonios? ¿Pensabas que podías simplemente ir y seguir a un Chunin así? ¿A un Inuzuka, además? Se me heló la sangre al darme cuenta. Kobu. Su perro se acercó a nosotros desde delante de mí. Sus manchas blancas de pelo no ocultaban su presencia, aunque las partes negras se mezclaban a la perfección con las sombras. E incluso sin el blanco, sus ojos azules parecían brillar en la oscuridad mientras nos miraban a mí y a su compañero. Más o menos lo entiendo. El tipo siguió hablando y yo seguí escuchando, profundamente consciente del acero contra mi garganta. Ataqué a tu amigo. Escupió la última palabra con tanto veneno que casi me estremecí. Esa cosa no debería haberse quedado en esta aldea. Tantas muertes, tantas familias destruidas como la mía. Incluso perdí a mi compañero esa noche. ¿Y qué hacen? La dejaron vagando por aquí, cerca de nuestra gente. Lo dejaría así, mocoso, me dijo. Casi me da pena esa rubia odiosa. Casi. Solo estaba desahogando un poco de rabia, ¿sabes? No puedo hacer nada al respecto. Kami, no soporto verlo. Murmuró con amargura. Pero, por desgracia, vivirá. Así que déjame en paz y nadie tendrá que sufrir. Vámonos. Esto último se lo dijo al perro, quien asintió débilmente y ambos desaparecieron. Enderecé la espalda, finalmente libre de la amenaza afilada, mientras respiraba hondo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando sus palabras. Sabía que Naruto no era el Kyuubi. Lo sabía, pero de todos modos no le importaba. La sola idea de lo que contenía el rubio lo había llevado al límite, y lo desquitó como pudo. Si Danzo era el único que sabía que era él, probablemente me lo dejó a mí, porque nadie había resultado herido. Una especie de prueba.
Ya sabía esa parte, incluso tenía una idea de por qué no se había hecho nada. Mi teoría era que Danzo vigilaba a Naruto con Roth. Por lo tanto, probablemente era el único que sabía lo que había pasado. Y considerando todo, hacer algo probablemente no fue una buena decisión para él si quería que su grupo pasara desapercibido. Sin mencionar que al halcón de guerra probablemente no le importó lo suficiente. Probablemente no era algo para darle mucha importancia. Recuerdos de Naruto. ¿Cómo había estado después del ataque? Lo afectado que había quedado. Eres el mejor, Eiji Nii. No importaba. No importaba si era una prueba de Danzo. No importaba si Kobu tenía motivos. Había lastimado a mi amigo. Eso era todo lo que me importaba. De hecho, empeoró porque el Inuzuka sabía que él no era el Kyuubi. No tenía la culpa. Pero tenía que lidiar con ello de todos modos. Me troné el cuello y volví a entrenar. Necesitaría un nivel de sigilo altísimo para vengarnos. Pero ocurriría. Él sufriría. Me aseguraría de ello. Oh, vino por mí, dije al día siguiente, sentado junto a Shikamaru y Shino. Ambos se pusieron tensos al oír mis palabras. ¿Me vio siguiéndolo? Preguntó Shino y asentí. Me disculpo, no te preocupes, respondí con un gesto de la mano, como disculpa. Deberíamos haberlo pensado mejor. Nos va mucho mejor contra los profesores, pero aún no son Chunin activos, lo tranquilicé con voz serena. ¿Qué pasó? Preguntó Shikamaru con los ojos entrecerrados. Dijo que lo dejaran en paz, le conté. Y también confirmó que era él. Informé y mis dos amigos parecieron repasar la información. No lo vamos a dejar solo, ¿verdad? Continuó Shikamaru, y me giré hacia él y lo miré fijamente. Bien. Tendremos que tener más cuidado. En efecto. Dije simplemente. Iruka-sensei seguía hablando de los exámenes que tendrían lugar en 2 semanas. Por ahora, entrenamos. No se irá a ningún lado. Podemos pensar a largo plazo. Ambos asintieron, volviéndose hacia adelante. Ah, Ishika. Se giró hacia mí con el ceño fruncido, que desapareció en cuanto me vio. Le estamos haciendo las cosas mucho más difíciles. Solo para que lo sepas. Asintió una vez más y se giró. La sed de sangre ha subido un nivel. Oh, punto de vista de Ino me estremecí al ver el entrenamiento de Eiji con Chouji. Pensé que su humor mejoraría con el tiempo, pero al parecer, me equivoqué. Desde aquella noche de hacía 3 semanas, Satou había sido brutal en sus entrenamientos. Kiba, siendo el perro estúpido que era, se llevó la peor parte tras insultar a Naruto. Nadie había insultado a Naruto desde ese día. Al menos no en voz alta. Al parecer, ni siquiera perdonó a sus amigos. Aunque tenía muchas más buenas intenciones. Más de una vez lo había oído aconsejarles después de un entrenamiento. Ninguno pareció ofenderse, lo cual era desconcertante si alguien me preguntaba. Incluso le pregunté a Shika por qué seguían con él. ¿Por qué lo soportaba? No tenía sentido. Eiji los presionaba para que mejoraran y Shikamaru debería esforzarse al máximo para alejarse de alguien así. Al menos eso pensaba. Entrenamos porque queremos, respondió. Le pedimos que no fuera indulgente con nosotros. Solo pude mirarlo con cara de asombro. Pero tú nunca quieres entrenar, le dije sorprendido, y él simplemente se encogió de hombros con esa expresión suya de aburrimiento y exasperación. Me convenció. Y lo dejó ahí, como si eso lo explicara todo. Nada de Eiji Satou tenía sentido, pensé mientras eliminaba a Chouji y salían del círculo. El chico de ojos rojos susurrándole cosas a la Kimichi, probablemente consejos o algo por el estilo. Solo pude negar con la cabeza. Todo había sido mucho más fácil antes de que apareciera el chico. Negué con la cabeza mientras los fríos ojos rojos de esa noche pasaron por mi mente. Poco después, volví a casa y empecé a ayudar a mi madre con la tienda. Dibujaba cosas en un cuaderno mientras esperaba a que pasara el tiempo en el mostrador. Nunca entendería cómo mi madre disfrutaba haciendo esto todos los días. Mi incredulidad aumentó al oírla tararear contenta mientras revisaba las plantas del invernadero detrás de la tienda. Salí de mis pensamientos al oír las campanas y al instante abrí la boca para dar la bienvenida a quienquiera que hubiera entrado. Sin embargo, cerré los dientes al ver quién era. Sus ojos rojos me encontraron y sonrió. Lo que antes habría sido una sonrisa cálida, no era ni de lejos tan tranquilizador como habría sido. Había visto lo que se escondía tras esa expresión. Hola, Ino. La saludó con un gesto de la mano.
Buenas tardes, Eiji, bienvenido a nuestra tienda, dije con una voz casi cálida, sobre todo por todas las veces que había saludado a los clientes. ¿Qué puedo hacer por usted? Pregunté. En realidad, estoy aquí para hablar con tus padres. ¿Están aquí? Preguntó mirando a su alrededor antes de que mi madre volviera a tararear una melodía al fondo. Esa es mi madre. La llamaré. Hice un esfuerzo consciente para no correr a la parte de atrás. El chico me incomodaba, y la verdad es que no me gustaba esa sensación. Al menos actuaba con cierta normalidad, si se veía como esa noche, me estremecí al pensarlo. ¿Qué puedo hacer por ti, Eiji-kun? Preguntó mi madre con una gran sonrisa cuando llegamos al mostrador. No me gustaba la familiaridad de todos con él. Aunque no entendía por qué. Bueno, se trata más bien de qué puedo hacer por usted, Yamanaka-sama. Seguía actuando con respeto. Eso ya era algo. Te dije que me llamaras Noriko, Eiji-kun. Arqueé una ceja. Menos mal que mi madre no me miraba. No le gustaba que le hiciera enfadar a Eiji. Aunque no tenía sentido que nos pareciéramos tan cercanos. Eso sería una falta de respeto, Yamanaka-sama dijo con una sonrisa irónica. Quizás también le pareció raro. Sería bueno que alguien comprendiera la locura de su existencia, aunque fuera él mismo. Entonces, ¿por qué estabas aquí? Preguntó mi madre. Bueno, vine a pedir trabajo, dijo, rascándose la nuca. Un hábito que probablemente heredó de Naruto, si tuviera que adivinar. Por suerte, eso parecía ser lo único que aprendió del chico desagradable. Ah. Pensé que primero le preguntarías a la Kimichi, dijo mi madre, y yo no pude evitar sentir curiosidad. Chouji había pasado más de una conversación hablando de lo buena que era la comida de Eiji. Y, como decía mi madre, era mucho más cercano a ellos que a nosotros. Esa fue una de mis primeras opciones, junto con otros restaurantes, respondió con una sonrisa educada. Pero pensé en intentar aprender algo nuevo antes de graduarme. Entrecerré los ojos, intentando detectar una mentira, como me había enseñado mi padre. No mentía, al menos por lo que yo veía, y como Yamanaka, veía muchas cosas. Murmuró mi madre, dándose un golpecito en la barbilla con un dedo, pensativa. Supongo que no sabes mucho, ¿no? Él negó con la cabeza, manteniendo la sonrisa. Eso podría ser un problema. Hay algunas plantas aquí que podrían dañarse fácilmente o, por el contrario, algunas son peligrosas de manipular. Mientras tanto, no sabía si alegrarme o enojarme. Por un lado, si empezaba a trabajar en la tienda, tendría más tiempo libre. Por otro, si lo hacía, estaría mucho más tiempo con nosotros. Lo entiendo. Concedió con naturalidad. Estoy dispuesto a trabajar sin cobrar mientras aprendo lo necesario. Mientras lo consideres necesario. ¿Trabajar sin cobrar? No lo haría ni en 1.000.000 de años. Bueno, no lo haría si mis padres no me obligaran. Tendré que hablarlo con mi marido. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Podemos encargarnos de la tienda nosotros solos, pero a veces Ino está demasiado ocupada para ayudar. Aparté la mirada al ver la decepción en su voz al decir esto último. ¿Qué? Tenía mejores cosas que hacer que estar sentada en el mostrador todo el día o cuidando las plantas. Me gustaba bastante la jardinería, pero todo tenía sus límites. Solo dime y empiezo enseguida. Cualquier momento está bien, siempre y cuando no sea en horario de la academia, dijo con una sonrisa de entusiasmo. Nadie debería estar tan contento de trabajar, pensé, resistiendo las ganas de quejarme. Y, gracias por su tiempo. Que tengan un buen día, Yamanaka-sama, y no. Que tengas un buen día, Eiji-kun. Mi madre lo saludó alegremente mientras el niño se marchaba. Nos vemos, dije sin entusiasmo. Bueno, me alegraría tener más ayuda en la tienda. Mi madre se giró hacia mí y no me gustó nada el brillo en sus ojos. Forcé una sonrisa mientras hablaba. Sí, me alegrará tener un poco más de tiempo libre. Al parecer, no fue la mejor respuesta, pues el destello se intensificó. Sí, sobre eso, cariño. Tragué saliva. Esto no podía ser bueno. Una vez que tu padre dé el visto bueno, te encargarás de enseñarle lo que necesita saber. Gemí y maldije mentalmente la existencia de Eiji Satou una vez más. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Un poco corto, lo sé. Inicialmente, iba a incluir más contenido después del punto de vista de Ino. Pero decidí posponerlo para el siguiente capítulo. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y tenía muchas ganas de publicar algo.
Es genial tener 1700 seguidores, pero también me siento muy culpable cuando pasa el tiempo y sigo sin actualizar. Una de las cosas que quiero señalar en estas notas es que la actitud de Kiba tiene una explicación. Ya hablaremos de eso. Y la actitud de Ino, bueno, no quiero que quede mal. Está un poco nerviosa con Eiji desde la noche del ataque. El hecho de que estuviera trabajando mientras ocurría todo esto tampoco le ayudó a mejorar su estado de ánimo. Además, me acabo de dar cuenta de que han pasado como 4 capítulos desde que dije que empezaría el entrenamiento de chakra y ni siquiera estamos cerca. Me disculparía, pero, ¿en serio? Es culpa de los personajes. Simplemente no quieren cooperar y, en cambio, andan por ahí haciendo lo que les da la gana. Échales la culpa. También tengo curiosidad por ver qué otras cosas raras se les ocurren. ¿Y tú? Pregunta. ¿Cómo debilitarías el Sharingan, o al menos el Mangekyou, sin que pierda su poder? Por curiosidad, obviamente. Silva, casualmente nos vemos. Capítulo 12. Unos días después, Ino me comunicó que sus padres me habían aceptado como empleado a tiempo parcial en su tienda. Además, tuvieron la amabilidad de dejarme empezar después de los exámenes de mitad de año en la academia. No es que lo necesitara, estaba bastante seguro de que podría sacar la mejor nota en los exámenes sin preparación, salvo los teóricos. Aún así, fue un placer. ¿Están listos, chicos? Preguntó Chouji con una sonrisa. Era evidente que estaba nervioso. Le devolví el gesto con seguridad. ¿Listos? Vamos a dominar esto. Bueno, excepto por Naruto, dije bromeando. Oye. Protestó la rubia molesta y me reí entre dientes. Aunque sí que se había esforzado con la teoría. Claro, le había enseñado todo durante los meses que llevábamos siendo amigos, así que le fue más fácil que en el canon. Oh. En la versión canon de este universo. Aunque me sorprendió un poco no haber aprendido una habilidad de enseñanza o algo por el estilo. ¿Tienes que ser tan ruidoso todo el tiempo? Shikamaru se tocó la oreja con el ceño fruncido. Si no, Naruto no sería él mismo. Shino se subió las gafas. Ambos se esforzaban por no mirar fijamente a Naruto mientras este entablaba una conversación con Chouji, y caminamos tranquilamente detrás de ellos hacia la clase. Fue agradable ver al Jinchuriki rubio siendo el mismo de siempre. ¿Listo para el examen de Taijutsu? Preguntó Shikamaru, girándose hacia mí, y le sonreí. Sí, nadie podrá decirme que mi victoria fue fácil o pura suerte, dije con firmeza. Iruka-sensei nos había dicho una semana antes que la prueba de Taijutsu sería contra el que estuviera más cerca de nuestro rango. Como primer clasificado, pelearía contra Sasuke y, siendo sincero, tenía muchas ganas. Había mejorado mucho desde nuestro entrenamiento, probablemente él también, y tenía muchas ganas de ver cómo me desempeñaba contra él. Creo que tienes buenas posibilidades. ¿Por qué? Porque he visto tu progreso, comentó Shino. Me pregunto si podré quedarme con el tercer puesto. ¿Contra Kiba? Más te vale, si no, tendremos que unirnos para atacarte hasta que mejores. Bromeé, pero asintió con seriedad, haciéndome sudar una gota. A veces se perdía nuestro. Y supongo que tendremos que actuar en consecuencia si pierdes. Replicó, y casi me quedé boquiabierto antes de resoplar. Shino era un cabrón astuto cuando quería, y también cuando no. Claro, claro. Ambos ignoramos con naturalidad los murmullos sobremaniáticos del entrenamiento que nos rodeaban. Aunque bromeáramos, a Shikamaru no le gustaba que se mencionara el entrenamiento fuera de cuando estábamos entrenando. Hazlo lo mejor que puedas, Shika. Oímos a Yoshino desde la entrada. El joven Nara gimió molesto mientras yo le sonreía con sorna. Que los padres vinieran a la academia a ver los exámenes de sus hijos parecía ser una especie de tradición. Sobre todo para los que venían de clanes. Si te quejas, te voy a dar una paliza, le advertí sin que se me notara la cara. Shikamaru cerró la boca al oír mis palabras antes de asentir, entendiendo. Está bien, lo siento. No es por mí de quien tienes que preocuparte, le recordé. No tenía familia. Había hecho las paces con eso incluso antes de morir en mi última vida. Naruto, en cambio. A veces es difícil recordar, dijo Shino con un extraño arrebato de empatía. Hoy estaba lleno de sorpresas. Nos esforzaremos más por hacerlo. Oh, ay, me duele la cabeza. Se quejó Naruto al salir después de la parte teórica del examen, y todos pusimos los ojos en blanco. En serio, reprendí. No es tan difícil. No mucho. Aceptó asintiendo antes de hacer una mueca. Pero es aburrido.
Me apreté el puente de la nariz. Ríndete, Eiji. Es una batalla perdida. Solo pude asentir con tristeza ante las palabras de Shikamaru. Nos distrajo el sonido de varias madres entusiastas animando a sus hijos al comenzar la parte física de la prueba. Sin embargo, mi mirada estaba fija en Naruto. Intenta no comer mucho de mi polvo, ¿quieres, Naruto? Dije con una sonrisa burlona mientras su expresión se tornaba triste. Rápidamente se giró hacia mí con el ceño fruncido. Hoy te ganaré, seguro, créelo. Se quejó para sí mismo. Estúpido jutsu que no nos enseñarás. No es un jutsu. Es una habilidad, añadí mentalmente por centésima vez. Nunca me cansé. Los demás simplemente nos ignoraron, como siempre. No les molestó tanto como a Naruto. Aunque sabía la razón, y siempre me hacía fruncir el ceño. Aún así, me obligué a mantener una expresión normal. Naruto estaba preocupado. Ambos sabíamos por qué a los demás no les importaba. Sabían que tendrían sus propias ventajas una vez que empezáramos el año siguiente, con el entrenamiento de su clan y sus jutsus. Naruto, sin embargo, no lo aceptaría. Yo tampoco, pero tenía el sistema y la rubia podía ver parte de él en correr y otras cosas. Había sido frustrante. Porque mientras nos preparábamos para los exámenes de mitad de año, intenté invitarlo discretamente a una fiesta. Habría levantado su ánimo al poder seguir su progreso, como mínimo. Habría sido una excelente manera de demostrarle que me importaba y confiaba en él. No había funcionado. El juego no tenía un sistema de fiestas. Añadí eso a la larga lista de decepciones. Desde entonces, cada vez que Naruto se sentía abandonado, me dolía. Y cada vez que me llamaba Eiji, me sentía culpable. Lamentablemente, tendríamos que esperar a que descubriera sus ventajas como Uzumaki y Jinchuriki. Aunque no supiera por qué tenía lo que tenía. Comienza. Gritó Iruka-sensei, sacándome de mis pensamientos. Corrí casi sin pensar mientras activaba mentalmente la habilidad de correr. Rápidamente encontré el camino al frente. La prueba de vueltas transcurrió como cualquier otro día. Terminé primero, seguido de cerca por Sasuke y Naruto. Luego, un Kiba quejoso, y un poco después, todos los demás. Shino quedó en quinto lugar, lo que completaba la lista de puntuaciones que recibirían menciones especiales después. Kiba y Naruto hablaron mucho más de lo habitual debido a esto. Caminé hacia este último una vez que terminamos. Ya casi lo tienes, Naruto. Míralo. Señalé con el pulgar a Sasuke, que estaba apoyado en las rodillas intentando recuperar el aliento. Mi amigo rubio, en cambio, parecía estar casi sin aliento. Ser un Uzumaki lo provocaba. ¿O quizás era el Kyuubi? Quizás ambos. La cuestión era que, ahora con una dieta adecuada para desarrollar su cuerpo, el entrenamiento que hicimos y su resistencia casi infinita, Naruto alcanzaría a Uchiha tarde o temprano, a menos que ocurriera algo loco. Ser un prodigio no ayudaría al Vengador, no con esto. Lo sé, lo superaré a él y luego a ti, Eiji. Respondió con una gran sonrisa. Me sorprendió al notar que tenía el tacto de no llamarme Eiji ni en público. Aún así, me llamaba así cuando estábamos con nuestros amigos. Eso les había generado algunas miradas curiosas, pero todos simplemente le restaron importancia. Sin duda lo intentarás. Le hice un gesto de desdén, haciendo un puchero. Un momento después, cuando todos se recuperaron, seguimos a Iruka-sensei hacia el campo de tiro de Shuriken Jutsu para nuestra prueba de precisión. Bueno, es hora de que presumas aún más. Shikamaru refunfuñó a mi lado y sonreí con suficiencia. ¿Qué podía decir? Era prácticamente imposible que reprobara el examen. Al fin y al cabo, solo podía conseguir puntos extra con la parte de Senbon, que era la única en la que no obtendría la puntuación perfecta. No era profesor, pero por lo que sabía de mis compañeros, podía adivinar quiénes serían los 5 mejores. Me alegró ver que había acertado en gran parte. Quedé primero, luego Sasuke, y luego, para sorpresa de todos, Shikamaru, seguido de Ino y Shino. Este último se llevó el primer puesto entre todos los que no estaban en el entrenamiento Senbon. Si no sacas el primer puesto en todo el examen, diré que es mentira. Naruto rió entre dientes mientras nos dirigíamos al círculo de Taijutsu. Yo solo negué con la cabeza, divertido. Pero no se equivocaba. Estaba bastante seguro de que quedaría entre los 3 primeros, como mínimo, en la parte teórica. Shikamaru sin duda conseguiría el primer puesto, y había muchas posibilidades de que Sakura me superara también. Sería el primero en admitir que no me esforzaba demasiado con los libros.
Algo que Naruto solía señalar cuando quería descuidar. Sin embargo, que no fuera mi máxima prioridad y que me dejaran fuera eran cosas distintas. Aún así, debería haberlo hecho bastante bien en esa prueba, y con el primer puesto en carrera y Shuriken-jutsu, mi primer puesto estaba prácticamente asegurado a menos que Sasuke me arrasara en Taijutsu. Lo cual estaba seguro de que no ocurriría. Incluso si no ganaba, él ya no debería estar tan lejos. Y hablaba en serio sobre no estar seguro de mi victoria. Había ahorrado algunos puntos de energía durante la prueba de carrera, pero aún así tuve que usar bastante para asegurar mi primer puesto. Eso significaba que no podría usar Taijutsu intermedio por más de unos segundos. Eiji Sato título. Estudiante de la Academia. Puntos de energía. 148, 400 puntos de chakra. 190 fuerza. 19 destreza. 19 constitución. 20 chakra. 19 control de chakras. El Taijutsu intermedio, activo, nivel 4 aumenta la habilidad del usuario en el combate cuerpo a cuerpo según el nivel de habilidad. Efecto activo. Aumenta las estadísticas físicas del usuario en 2. Consumo de efecto activo. 50 puntos de energía por segundo. 2 segundos, 3 como máximo con suerte, pensé. Aún así, no debería llegar a eso. 2 segundos deberían bastarme si me acorralaban. El resto lo guardaría para correr o quizás para usar sed de sangre. Eiji Sato contra Sasuke Uchiha, gritó Iruka y respiré hondo antes de intercambiar una mirada con mi oponente. Tras las bromas previas al combate, nos enfrentamos. Dale caña, Sasuke-kun. El infame grito de Banshe de Saruka resonó por encima de las voces de las demás fans. Me sorprendió descubrir que Ino había dejado de hablar abiertamente de su fascinación. Sin embargo, no había disminuido. Tú puedes, Eiji-kun. Sentí un escalofrío al oír eso. ¿Yo también tengo fans? Pensé con inquietud. Hice una mueca. Oh, Kami, murmuré para mí mismo. Cuéntamelo. Refunfuñó Sasuke. Al parecer, me había oído. Esta vez intercambiamos una mirada con un significado completamente diferente. Con razón estaba tan irritable. Yo también lo estaría si tuviera que lidiar con esto a diario. Era especialmente inquietante considerando que, de hecho, les doblaba la edad. Hacerse amigo de estos niños era una cosa. Eran bastante maduros para su edad. Pero pensar en eso era algo completamente distinto, pensé con un escalofrío. Terminemos con esto de una vez, dije, y él asintió con decisión. Ante el inicio del sensei, ambos nos abalanzamos el uno contra el otro. El combate no se parecía en nada al primero. Puños que volaban por todas partes, patadas que cortaban el aire, cuerpos que se giraban para esquivar o parar. Me di cuenta de que era el combate más parejo que había tenido. Fue desafiante y difícil. Nunca tuve un tiro limpio contra él, ni él contra mí. Y me encantó. Derrotarlo había sido genial. Pero había ganado con tácticas baratas. No importaba. Una victoria seguía siendo una victoria. Sin embargo, ganar por un tecnicismo y enfrentarme al prodigio más destacado de toda la academia desde Itachi Uchiha era ya algo extraordinario. Me llenó el pecho de una sensación de logro. Pero no fue suficiente. Así que me esforcé. Me esforcé al máximo. No podía malgastar energía en habilidades, no solo porque sí. Pero no la necesitaba. Podía luchar contra esto solo. La victoria sería mía. Mi propio entrenamiento infernal daría sus frutos, ahí mismo, me lo prometí. No porque quisiera que Sasuke me reconociera, ni porque quisiera demostrar mi valía a mis amigos. No. Ganaría por mí mismo. No me había esforzado al máximo desde que llegué a este mundo solo para levantarme y perder. No necesitaba un límite de linaje. No necesitaba una herencia sofisticada. Solo necesitaba sobrevivir. Sobrevivir y seguir mejorando. Pero simplemente sobrevivir ya no era suficiente. Shinobi no Kami, pensé mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro, incluso con el entrenamiento en marcha. Soñaba en grande, ¿verdad? ¿Para qué sobrevivir si puedo vivir? Me había preguntado más de una vez. Y ahí radicaba la pregunta. No, no sobreviviría. Viviría. Viviría esta segunda oportunidad que me habían dado y la viviría al máximo. Había hecho amigos. Había encontrado un hermano. Por eso no me conformaba con lo aceptable ni lo decente. No, quería ser el mejor ninja que las naciones elementales hubieran visto jamás. Que se joda Madara y que se joda Kaguya. Y lo más importante, que se joda el canon.
Con una sonrisa desgarradora, mi puño impactó justo en el estómago de Sasuke. Se tambaleó hacia atrás y tosió. Era mi victoria. Le di una patada en la pierna e hizo una mueca, girando el cuerpo hacia la derecha. Giré y le di una segunda patada en la cabeza. Terminó en el suelo. Se hizo el silencio y me detuve. Se apartó la cara del suelo con debilidad. Todos éramos niños, al menos físicamente. Lo aprendí después de un tiempo. Unos cuantos golpes directos y la mayoría caíamos. No podíamos simplemente aguantar ese tipo de golpes. Bloquear y cosas así, sin duda. Pero nunca aguantar los golpes y no darles importancia. Con mi mirada firmemente fija en mi oponente, esperé. ¿Por qué? Sencillo. Quería que se levantara. Probablemente por la misma razón por la que no me había noqueado hacía tanto tiempo. Le di una oportunidad, por respeto. Porque éramos los mejores de la clase. Éramos rivales. Los únicos que podíamos desafiar al otro. Y se sentía genial. Nunca entendí bien las rivalidades en el anime y cosas así. Siempre me parecieron un poco tontas. Claro, algunas se tocaban y todo eso. Pero a veces eran simplemente tontas. Al menos en aquel entonces. Porque a veces surgían entre enemigos mortales y cosas así, y se producía un momento conmovedor entre personas que deberían odiarse a muerte. ¿Qué sentido tenía eso? Pero ya ahora lo sabía. Un rival era mucho más de lo que jamás había imaginado a ese momento. Un rival era un igual. Y en un mundo de fuerza, velocidad y poder, un igual era importante. Lo comprendí entonces, al ver al último Uchiha leal ponerse de pie, débilmente. Le sonreí con suficiencia y él me sonrió con suficiencia. Volví a mi postura y su rostro se volvió serio. Se lanzó hacia mí, apenas un par de pasos antes de saltar. Me dieron ganas de reírme. Lo reconocí. Me hice a un lado y abrió las piernas. Estaba imitando mi movimiento. Carrera libre, pensé mientras saltaba con todas mis fuerzas. Giró el cuerpo en el aire para patearme, pero yo le di primero. Rodó por el suelo antes de detenerse. Con un golpe sordo, caí de nuevo al suelo. Ganador, Eiji Satou. Empecé a reírme entre dientes al instante tras el anuncio del sensei. Las fans de Sasuke se llenaron de lamentos mientras otras vitoreaban. Hice todo lo posible por ignorarlas. Al poco rato, una rubia entusiasta me sacudió. Le diste una paliza. Gritó Naruto mientras me sujetaba los brazos y me movía de un lado a otro. Y fue increíble. Añadió aún más alto de lo normal. Le devolví la sonrisa con entusiasmo. Felicidades. Añadió Chouji levantando el pulgar. Peleaste muy bien, comentó Shino. Aunque fue una batalla bastante igualada. Felicidades. Me hizo un gesto con la cabeza y le devolví el gesto. Gracias a Dios, suspiró Shikamaru. Me preocupaba que nos hicieras subir el entrenamiento o algo así. Comentó con una mueca ante la sola idea. Le di una palmada en la espalda. Sabía que te importaba, Shika. Ahora, aplástame para que no se me suba a la cabeza, ¿quieres? Pregunté antes de reírme entre dientes al ver que él hacía su movimiento en el tablero al instante. Los 5 mejores de los entrenamientos de Taijutsu terminaron siendo yo en primer lugar, Sasuke en segundo, Shino, para nuestra alegría, en tercer lugar, luego Kiba por último, Chouji. En el lado femenino, Ino se llevó el primer lugar, luego Hinata, luego Sakura y las 2 últimas ni siquiera me importaron. No fue porque no fueran personajes con nombre ni nada por el estilo. Fue porque estaban tan por debajo de su nivel que ni siquiera valió la pena el esfuerzo, sinceramente. Naruto estaba un poco decepcionado por haber quedado solo entre los mejores en la prueba de carrera, pero logramos evitar que se viera demasiado afectado. Después de todo, había obtenido un buen puesto en todas. Sin embargo, noté que parecía mucho menos afectado de lo que esperaba. A veces todavía me sorprendía el aparente impacto que ya había tenido en el mundo. No tuvimos que esperar mucho después de los entrenamientos para que los profesores anunciaran los resultados del examen teórico. Shikamaru se llevó el primer puesto, lo cual no me sorprendió, luego Sakura, tampoco me sorprendió, luego fui yo, lo cual sí me sorprendió un poco, después Shino y cerrando la lista estaba Ino. Con curiosidad, miré un poco más abajo. Sasuke, Hinata, Chouji, Naruto y Kiba. Naruto estaba contento de haberle ganado al perro y, siendo sincero, yo también. Finalmente, anunciaron los 5 mejores.
Había desistido de intentar adivinarlos, considerando que apenas recordaba quiénes eran los 5 mejores y que las chicas estaban mezcladas en casi todos, pero se dividieron para el top general. Simplemente no pude adivinarlo con precisión. Quinto puesto en el equipo masculino, Naruto Uzumaki. Todos nos giramos hacia un rubio boquiabierto. Lo lograste, zoquete hiperactivo. Lo abracé con un solo brazo y lo sacudí mientras los demás lo felicitaban. ¿Estoy en la cima? Pero, solo entré para correr, murmuró, sin dejar de mirar el tablero donde habían escrito su nombre. Cuarto lugar, Shikamaru Nara. Bien hecho, Shika. Todos oímos a Yoshino gritar desde donde observaban sus padres. El heredero de Nara se golpeó la frente con la palma de la mano y dejó escapar un largo gemido de sufrimiento. Felicidades, dijo Chouji abrazando a su mejor amigo como lo había hecho con Naruto. Tercer lugar, Shino Agurame. Solo estamos completando la lista, ¿verdad? Dije con una sonrisa. Incluso Shino parecía divertido, al menos por lo poco que se le veía en la cara. No oímos a sus padres gritar, aunque no nos sorprendió, ¿era un zumbido? ¿Era un ligero rubor en las mejillas de Shino? Interesante. Segundo puesto, Sasuke Uchiha. Las fans se volvieron locas. Bueno, eso era de esperar, dije encogiéndome de hombros mientras todos me miraban con una ceja levantada. ¿No lo vieron venir? Comenté con una ceja levantada. Primer puesto, Eiji Satou. Sonreí mientras aparecían las pantallas. Misión completada. Terminar los exámenes de mitad de año en primer lugar premio. +1 a todas las estadísticas, +1 a todas las habilidades, más título. Aspirante a prodigio, aspirante a prodigio. Mejora la velocidad a la que tus estadísticas y habilidades aumentan en un 10%. Si esto no es agradable, no sé qué será, pensé con una sonrisa mientras equipaba el título. Un 5% más era un 5% más. Bueno, dije con naturalidad, aunque mi expresión delataba mi entusiasmo. ¿Qué planes tienen para hoy? Pregunté mientras Eruka daba un breve discurso antes de despedir a todos. Lo celebraremos en mi casa, dijo Chouji con una sonrisa. Parecía genuinamente feliz con nuestros logros. Pero Chouji era así, siempre pensaba primero en los demás. Tu madre tendrá que dejarme ayudar. En cierto modo esperaba que dijeras eso. Los Nara y los Yamanaka también vienen, y tenía muchas ganas de cocinar. Así que dijo que agradecería la ayuda. Me explicó y asentí con una sonrisa. No me importó, de todas formas disfrutaba cocinando. Claro. Es lo menos que puedo hacer. Naruto lavará los platos. Oye. Todos rieron disimuladamente. Entonces, te dejo solo medio año, tal como querías, todos guardamos silencio al oír esa voz. Incluso los demás estudiantes y familias que estaban cerca. ¿Y esto es lo que logras? Al girar la cabeza, vi a 2 mujeres mirando con profunda decepción a un niño más pequeño. Un perro grande y negro estaba justo al lado de la mujer mayor, mientras que 3 perros grises, un poco más pequeños, estaban detrás del más pequeño. La madre tenía el pelo castaño, de punta y salvaje, y una mirada casi animal. La hija tenía el pelo del mismo color, recogido en una coleta con 2 mechones que le enmarcaban el rostro. Tsumeyama Inuzuka, me di cuenta. Pero mamá, empezó Kiba. Dijiste que no necesitabas mi entrenamiento. Que podías posicionarte bien por ti mismo. Me encogí por dentro al oír su tono. Esa era la voz que más temía en todos los niños y niñas. La voz de una madre decepcionada. No necesito entrenar tanto. Son todos unos débiles. ¿Verdad? Me sorprendió que Kiba no hubiera salido corriendo ya en ese momento. Esto lo explica un poco, pensé. Esto explicaba un poco más su frustración por nuestro progreso. Si no recibía entrenamiento de su familia, también debía dolernos vernos mejorar tanto siendo huérfanos. Básicamente, en la misma situación que él en ese momento. Aún así, no excusa nada. Me encogí de hombros mentalmente. Aparte de esos pensamientos, decidí ignorarlos. El resto del grupo observaba la escena. Naruto estaba a punto de reírse antes de que le diera un codazo. Aunque intentara disimularlo, estaba seguro de que lo oirían con sus sentidos agudizados. Sin embargo, mi atención se centró rápidamente en sus perros y los comparé con los de Kobu. No podía quitarme la sensación de que su Ninken, algo andaba mal. Pero por más que lo intentaba, no podía identificar qué. Era frustrante. Tienes curiosidad, ¿verdad, chaval? La voz me sacó de mis pensamientos y me giré para ver a Tsume, divertido.
Disculpe la mirada, Inuzuka-sama. Hice una reverencia a ambos, al Ninken y a ella. Cuando volví a mirarla, tenía una media sonrisa y una ceja levantada. No te preocupes. Le restó importancia con un gesto divertido. ¿Por qué tanta curiosidad? Seguro que ya has visto Ninkens antes. Preguntó con una inclinación de cabeza que me recordó demasiado a un cachorro confundido. Era como ver la acción de un tigre adulto o algo parecido. Tienes razón, la verdad es que he visto muchos. Empecé despacio, con la mente acelerada. Y entonces, una idea se formó en mi mente. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no sonreír con sorna. Y vi el otro día, se comportaba raro. Comenté con el ceño fruncido, confundido. Quizás era un estúpido. O quizás solo era un genio. ¿Cómo? Preguntó Ana desde un lado, mientras todos los Ninken me miraban fijamente. Incluso mis amigos. La mirada de Shikamaru me decía que siguiera la corriente. Esa fue toda la tranquilidad que necesitaba. Bueno, no levantaba la vista ni siquiera cuando le hablaban. Y tenía la cola y las orejas caídas. Casi parecía que intentaba hacerse un ovillo, dije con la mayor naturalidad posible, con una pequeña sonrisa al final. Me ayudó no estar mintiendo. Aunque, quizás solo era tímido. No conozco bien a los perros. Me encogí de hombros. También en eso era sincero. Solo lo comentaba porque era cierto y porque ¿por qué no? Las miradas que intercambiaron me dijeron que había mucho más de lo que había supuesto originalmente. ¿Puedes describir al perro? Y a su compañero también, si puedes, preguntó Tsume, y si yo hubiera sido el niño que se suponía que era, tal vez no habría percibido la firmeza que se deslizó en su voz. Sin embargo, no lo era y no lo hice. Intenté ocultarme, simplemente describiendo al perro lo mejor que pude, pero dejando la descripción de Kobu lo más vaga posible. Intentaba convencer a todos de que el perro fue quien me llamó la atención, no al revés. Me ayudó ser bueno con las medias verdades. No me hacía ilusiones de ser capaz de mentirle descaradamente a un Jounin. ¡Qué grosera! Dijo cuando terminé. Tsume Inuzuka, como probablemente sepas. ¿Conoces a Kiba y esta es mi hija, Ana?, dijo señalando a sus hijos. Mi compañero, Kuromaru, y los compañeros de mi hija, Ai, Maelu. Lu es una chica, por si te lo preguntabas. Seguro que conoces a Akamaru. Presté mucha atención mientras los presentaba y noté que hacía una distinción entre los hermanos Aimaru. Entrecerré los ojos intentando ver la diferencia. Se veían exactamente iguales, aunque... No tienes que esforzarte en reconocer cuál es cuál, dijo Ana con una sonrisa tranquilizadora, y vi que los demás también miraban confundidos a los tres perros, incluso Shikamaru. Volví a mirar a los perros. Creo que puedo diferenciarlos. Las cabezas de los tres perros se giraron bruscamente hacia mí. No supe bien por qué lo dije. Era innecesario. Pero estaba un poco apurado después de los eventos y logros del día. Quizás aún tenía algo de mentalidad infantil. O quizás simplemente me estaba acostumbrando a estar rodeado de gente importante. ¿Ah, sí? Ana levantó una ceja con escepticismo. Incluso los Inuzuka tienen dificultades con eso. Incluso huelen casi idéntico. Es imposible que sea tan fácil para ti. Kiba desestimó mi comentario al instante, recibiendo una mirada de su familia. ¿Quieren una prueba? Pregunté con una sonrisa a los perros, y uno ladró. Cerraré los ojos unos segundos. Y así lo hice. Oí a los perros caminar un momento antes de que uno ladrara y abrí los ojos. ¡Ay! Señalé al de la derecha. Ma. Señalé al de la izquierda. Y Lu. Señalé al del medio. ¿C cómo? Balbuceó Kiba. Todavía me cuesta distinguirlos, añadió con incredulidad. Ahí parece una versión canina de Shino, le expliqué con una sonrisa burlona a mi amigo Agurame. Ma parece tener la misma energía que Naruto. Y Lu, bueno, es adorable. Lu me respondió con un ladrido alegre y le sonreí. Sus hermanos parecieron desconcertados por el comentario. Bueno, me sorprende mucho, comentó Tsume con ambas cejas ligeramente levantadas. Creo que es la primera vez que alguien se da cuenta tan rápido, añadió Ana. Esta vez parecía que intentaba analizarme con la mirada. Chicos. Deberíamos irnos ya, dijo Chouji, incómodo por interrumpir. Mamá dijo que quería llegar rápido a casa para empezar a preparar la comida, y la mirada que me está dando, se estremeció y nos giramos para ver que, efectivamente, la mujer parecía a punto de venir a arrastrarnos a su casa.
Mejor nos vamos entonces, dije. Un placer conocerlos, Inuzuka-sama, Inuzuka-san. Les hice una reverencia a ambas mujeres. Y a ustedes también. Mi sonrisa se ensanchó al hablarles a los perros. Era amante de los perros, ¿qué más podía decir? Nos vemos en clase, Kiba. Estaba orgullosa de lo despreocupada que sonó mi voz al decir eso último. El placer fue nuestro, y por favor, llámame Tsume, dijo la mujer intimidante con una sonrisa laguna. Y yo, Ana, añadió su hija alegremente. Cualquiera que sepa distinguir a estos mocosos, que me llame por mi nombre. Sonreí con ironía. ¿Por qué eran todos tan abiertos por aquí? Era una maldita aldea ninja, ¿no? Claro, respondí torpemente. Todos los demás se despidieron y continuamos hacia el complejo de Akimichi. Nueva ventaja adquirida. Líder. ¿Qué? Oh, punto de vista de Yashi y Hisatou, reflexioné con los ojos entrecerrados, fijos en el marcador. Ese es el chico que te invitó a su grupo, ¿verdad? Pregunté, mirando al moreno y a sus amigos. Los herederos de Agurame, Akimichi y Nara, y el Jinchuriki del 9 colas. O el chico era mucho más listo de lo que su puntuación en teoría dejaba entrever, o había tenido una suerte descomunal. Él lo era, padre. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no suspirar ante el tartamudeo de mi hija. Una heredera de un clan tan poderoso como los Hyuga no debería comportarse así y, a pesar de mis esfuerzos, la chica no se detenía. ¿Dijo por qué? Pregunté, con la mirada fija en el chico de ojos rojos, que interactuaba con la familia del jefe Inuzuka como si fuera un viejo amigo. Lo cual era extraño, pues estaba seguro de que era la primera vez que se veían, dejando de lado al heredero varón. No, la verdad es que no. Respondió Hinata rápidamente. Solo dijo que le gustaría entrenar, que sus amigos y él lo hacen a veces. Y práctica de sigilo, y soji, creo. Esta vez sí suspiré al oírla pasar de hablar casi con normalidad a susurrar. Ya veo. ¿Mencionó algo más? Mencionó que le interesaba el puño gentil. Entorné los ojos al instante al ver la espalda de Satou mientras su grupo se marchaba. Así que es astucia y no suerte, ¿eh? Pensé. El chico ni siquiera estaba en su último año en la academia y, al parecer, ya estaba reuniendo aliados. Eso, sumado a su talento, volví a mirar a mi hija. Ojalá hubiera sido Anabi. Mi segunda hija habría tenido muchas más posibilidades de hacerse amiga del chico en lugar de Hinata, con sus problemas sociales. Por otro lado, si se acercó a ella, pensé. Quizás el chico vio algo en mi primera hija, o fue solo porque era la única de su clase. En cualquier caso, sí vi potencial en Hinata, a pesar de lo que muchos creían. El problema era que no tenía el impulso para ser una sucesora adecuada del clan Hyuga. Mis pensamientos regresaron al Sadmi y a las diversas reuniones del consejo sobre sus amistades. Los Akimichi y los Nara solo tenían elogios para el chico tras solo unas semanas, y esos elogios habían aumentado con el tiempo. Sobre todo cuando sus herederos parecieron encontrar en ellos el impulso para superarse. Y eso sin mencionar el efecto que había tenido en los Jinchuriki, quienes más se beneficiaban de su presencia. Tal vez si tienes mi permiso para unirte a ellos, decidí, ignorando a propósito la falta de etiqueta de mi hija, que se quedó boquiabierta. Sin embargo, guardarás el puño suave en secreto, como debe ser. Veremos si tiene la oportunidad de aprenderlo. Y con eso, empecé a caminar de vuelta al complejo. Quizás los Hyuga también podrían beneficiarse a esta anomalía. Kami sabe que las anomalías tienen tendencia a desaparecer demasiado pronto. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Suspiro. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Mi única excusa es el bloqueo del escritor. Llevo todo este tiempo intentando escribir y, hasta ahora, apenas consigo escribir unos cientos de palabras en cualquier proyecto antes de tener que parar o borrarlo todo. Es casi doloroso, te lo aseguro. Tenía este capítulo listo, hasta antes de la pelea con Sasuke, desde unas semanas después de la última actualización. Me llevó todo este tiempo conseguir el resto. Tengo serias dudas sobre la interacción con Inuzuka. Pero, como buen cambio de ritmo, estoy bastante seguro sobre la de Hyuga. Quería comentar algo que vi en varias reseñas. La gente ha estado pidiendo sangre y muerte, y yo, tranquilos, estamos en la academia, en la seguridad de la aldea. Una vez que los chicos se gradúen y podamos salir, sonrisa burlona, bueno, debería haber suficiente sangre y muerte. No se preocupen. No dudes en decirme lo que piensas sobre el capítulo. Pregunta aleatoria.
Emi, no tengo ninguna pregunta esta vez, así que ¿y qué opinas de la historia hasta ahora? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.